¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Concientizarte. Un podcast donde vamos a trabajar temas relacionados con el desarrollo personal, con la sexualidad, con la familia, con la vocación. Temas que son de interés general para todos los que estamos escuchando. Temas que van desde lo superior, desde lo espiritual, hasta lo más común, hasta lo más mundano, hasta lo cotidiano, hasta qué hago cuando se me cierran, hasta estoy teniendo un problema de pareja. Todo ese tipo de cosas las vamos a abordar con entusiasmo en este podcast, tratando de hacer una comunidad que nos vayamos compartiendo información y vayamos platicando de estos temas que son absolutamente cruciales en nuestra vida, que son el meollo de nuestra vida y que son, por tanto, la almendra y la sustancia de lo que nos pasa. Y esto es, a veces no tienes con quién platicar muchas cosas, a veces no tienes con quién acercarte, cuando tienes alguna confusión, cuando quieres saber algún tema, cuando tienes algún problema, ¿no? Entonces aquí vamos a ir platicando poco a poco e ir construyendo esta relación a largo plazo que nos ayude a estar mejor cada vez, a estar más plenos cada día, a sentirnos mejor con nosotros mismos y con lo que nos rodea, que al final del día pues es el aprovechar el tiempo que tenemos en esta vida. Y de lo que vamos a hablar ahora es de un tema que se habla mucho en el colectivo, que es la conciencia. Y esto es, desde todos los niveles, la conciencia se puede abordar desde el nivel superior hasta el nivel de, ay, ¿dónde dejaste tus lápices? ¿O dónde dejaste tal cosa? La conciencia abarca muchas dimensiones y bueno, vamos a platicar un poquito más a fondo qué es esto de la conciencia, cómo se come, con qué se come, por qué la gente dice, ¿tienes mucho nivel de conciencia o no tienes nivel de conciencia? O relaciónate con alguien que tenga tu nivel de conciencia. ¿De qué estamos hablando cuando referimos este tipo de comentarios de la conciencia? Hay muchos modelos que explican la conciencia. A mí me gusta específicamente un par, que es esto, ¿no? Y la conciencia es, desde este modelo, una relación. La conciencia, una relación que tengo yo con algo más o que se tiene entre una u otra cosa. Porque no puedes hablar de una conciencia nada más. Es que una conciencia o le conciencia o la conciencia. La conciencia siempre va seguida del de. Cuando tú haces una oración de, oye, ¿eres consciente del clima? Bueno, soy consciente del clima. Soy consciente de mi pareja. Soy consciente de mi entorno. Soy consciente de mi trabajo. Soy consciente de mi situación financiera. Soy consciente de qué. Porque si no hay un de, entonces no hay una conciencia. Y esto es muy importante entender porque la conciencia no funciona en abstracto. La conciencia no es como conciencia, y ya está ahí en un limbo, en un espacio indefinido, indeterminado. No, la conciencia está en lo concreto. Y eso lo vamos a ir revisando a lo largo de varios podcasts, en dónde se aterriza la conciencia, cuáles son sus funciones de manera concreta, cómo la puedo desarrollar. Pero aquí lo importante es entender qué es la conciencia y qué no es la conciencia. La conciencia no es un espíritu que viaja por el universo, no es ahora la nueva visión de Dios, ¿no? Porque al parecer cobró las funciones y las facultades de este Dios invisible que te ve, que te juzga, que está ahí, ¿no? O esta energía abstracta que está moviéndose en un entorno, o esta frecuencia vibratoria que exactamente es difícil de medir, difícil de entender. Y entra en el rango de la espiritualidad, de la fe, de la creencia, que si bien las vamos a abordar, es importante abordarlas desde su propio contexto. Si tú tratas de medir espiritualidad con la lógica de la razón o de la ciencia, te vas a encontrar con muchos aprietos, te vas a encontrar en meollos muy extraños. Cada área tiene su especialidad, cada parte humana tiene su área de estudio. La teología estudia unas cosas, la religión estudia otras cosas, la filosofía estudia otras cosas, la ciencia estudia otras cosas, y todos nos van aportando pedazos de verdad que complementan la forma en la que veo el mundo.
eso es lo importante de tener todas estas hermosas ramas como la filosofía, como la teología, como la ciencia, como la razón, como el método empírico, para acercarnos a la realidad, a nuestra realidad, porque es muy importante entender, y es a través de la conciencia que lo vamos a entender, que no hay una realidad tal cual, que no hay una verdad. Por lo tanto, no puedes tener la razón en una discusión, porque la razón siempre va a estar del lado de cada quien que tenga su propia verdad, su propia construcción del universo que vive. ¿Cómo sabemos eso? A través de la conciencia. Entonces, ¿por qué es importante tener una conciencia desarrollada? Porque entre más desarrollo mi conciencia, más voy desarrollando todas las demás áreas de mi vida. Entonces, esta conciencia de mí y del pan que me voy a comer. Soy consciente de este pan. Soy consciente de mi peso. Soy consciente de mi salud. Soy consciente de mis niveles de glucosa. Soy consciente de todo eso. Entonces, hago esta relación del placer, del gusto, del hambre, porque soy consciente de todo eso, porque soy consciente de mi hambre, porque soy consciente de mi placer, de mi gusto que me va a dar comerme esta deliciosa concha de chocolate. Entonces puedo establecer una relación de, sé que si me la como, voy a elevar mis niveles de azúcar, no voy a bajar esa lonjita que quería para el verano, y empiezo a relacionarme con el ello, con el entorno. Si no eres consciente de eso, y solamente eres consciente ni siquiera de tu hambre, es un impulso, lo tomas, te la comes y después estás con la culpa de, es que por qué, y estos mecanismos en los que nos metemos para evadir justamente la necesidad de toma de conciencia. Entonces, ¿qué es esta conciencia? Esta capacidad de poder relacionar, y es una capacidad que se va desarrollando, no es una capacidad con la que se nace, se va desarrollando a través de las 7 funciones que platicaremos. Entonces, ¿de qué me sirve ser consciente? Bueno, pues me sirve de que mejoro la calidad de mi vida. Porque ya sé que si no me como este pan, voy a lograr mis objetivos que tenía para el verano. Me voy a sentir mejor, me voy a sentir más cómodo, mejoran mis capacidades físicas, etcétera, 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 etcétera. Todo ese tipo de cosas que queremos relacionar con nuestros objetivos y con la idea de lo que nos da felicidad y lo que le da sentido a nuestra vida. Pero eso que le da sentido a tu vida, o lo vives de manera consciente, o llega de manera inconsciente, a tal grado de que de pronto te preguntas, ¿qué sentido tiene mi vida? O si estoy en el sentido de realización que siempre quise, que siempre planeé. Esta es la diferencia entre tener una vida en conciencia o una vida sin conciencia. Entonces, lo que viene a continuación es que la conciencia va a ir de la mano con un término que vamos a llamar el conocimiento de sí mismo. Y si nos estás escuchando ahorita o nos estás viendo ahorita y dices, esto ya se empieza a poner muy técnico y muy filosófico, vamos a irlo aterrizando más y más para volverlo en un lenguaje cotidiano. El conocimiento de sí mismo, ¿qué es? Pues es conocerme a mí. ¿Por qué es importante conocerme a mí mismo y desarrollar esta conciencia? Porque entonces, cuando me voy conociendo a mí mismo en este entorno, o sea, yo me conozco a través de este pan. Sin el pan no me conozco porque no tengo este punto de fricción, no tengo esta necesidad de relacionarme. Y obviamente pongo el pan porque es un ejemplo muy básico. Cuando hablamos de vínculos de relación más profundos como la pareja, como la familia, como el trabajo, como la vocación, como el desarrollo de la plenitud de vida, entonces esta ecuación se puede volver un poco más compleja, pero tiene el mismo principio. Si yo conozco cuáles son mis horarios de comida, qué es lo que me cae mejor en la comida, pues entonces sabré si me como el pan o no. ¿Y cómo lo hago? Porque me estoy observando todo el tiempo. Yo voy a comer unos taquitos de suadero, le pongo salsa, limón, cebolla y todo eso, y yo observo cómo me cae. Me cae pesado, no me cae pesado, y cobro conciencia de lo que este
taco ejerce en mí, del impacto que el taco ejerce en mí. Esto es comer con filosofía. Esto es llegar a pararte unos tacos y decir, a ver, yo no me voy a deglutir unos tacos, yo voy a entregarme a la experiencia de comer tacos. Y voy a observar cuál es el proceso que sucede en mí y en cómo, cobrando conciencia, observándome. Y entonces aprendo algo de mí. Digo, ¿sabes qué? No puedo comerme 25 tacos de suadero a las 12 de la noche porque no duermo, porque tengo acidez, porque tengo reflujo, porque voy a pasar una noche terrible, y etcétera, etcétera, y porque me falla mi salud, y porque tengo 30 kilos de más, etcétera. Esa es la importancia en este nivel micro o en este nivel medio. En niveles mucho más elevados cobro conciencia de mi pareja, de la relación que tengo con mi hijo, de sus necesidades, las mías, y empiezo a vivir la vida de una manera totalmente diferente. De una manera en que la vida me empieza a reportar muchísima información, que yo a través de la conciencia veré si quiero sufrir con esta información, si quiero gozar con esta información, si me quiero encaminar hacia allá o hacia acá. Empiezo a desarrollarme a mí mismo. La conciencia como un camino hacia la plenitud de mi vida. Y no estar sentado meditando, desarrollando la conciencia espiritual, que baje Dios y me diga lo que tengo que hacer. No, es con el contraste de todo lo que sucede a mi alrededor. Yo te invito a que hagas ese ejercicio. Observa de pronto en tu oficina, en el tráfico, en tu casa. Observa lo que te está sucediendo con esa plática que tienes con esta persona, con esta comida que estás teniendo, con este encuentro sexual que estás teniendo, con esta ida al cine, con este baño que te estás dando. ¿Qué es lo que tu cuerpo está reportando, lo que tu ser está reportando de este evento en el que estás viviendo? Y sonríe en el evento porque estás de pronto aprendiendo de ti mismo en el entorno. Sin entorno no puedes aprender. El ser humano no está flotando en un vacío, en un limbo, en el que no hay relación con nada. Todo el tiempo estás relacionándote con todo y con todos. Te guste o no te guste, seas consciente o no seas consciente. Estás teniendo relaciones todo el tiempo con todo lo que te rodea, con el ruido, con tu contexto sociocultural, con el tráfico, con el área en la que vives, con el metro, con el pecero, con el de los tacos, con la secretaria, con tu jefe, con tu maestro, con todo mundo estás teniendo una relación. Y la calidad de tu vida se va a regir por la calidad de las relaciones que tienes. Y la calidad de estas relaciones se va a regir por la calidad de conciencia que tienes. Y esto se va a regir por la capacidad de observación que tienes del ello contigo. Esto es el 1.1 de la conciencia. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por invitarme a participar en este pedacito de tu vida. Ojalá seas consciente de mí, ojalá seas consciente de esta información y seguimos en concientizarte porque desarrollar la conciencia es un arte, requiere entrega. Así que bienvenido a este tu podcast y nos seguimos escuchando.